Entonces me dijo, hablando, dice, lo que no aguanta nadie por encima de todo, es que esta mujer a sus hijos los haya rechazado. Por fin, amiga. Por fin ha pasado. Llevábamos meses, años, esperando este momento. Años mordiéndonos la lengua, viendo la televisión desde el sofá y gritándole a la pantalla. ¿Pero es que nadie va a decir la verdad? ¿Es que nadie tiene las agallas de desmontar este teatro? Pues sí. Alguien las ha tenido. Y no ha sido una cualquiera. Ha sido una dama de la prensa, una mujer que no le debe nada a nadie y que ayer, en pleno directo, decidió que ya estaba harta de tragar ruedas de molino. María Eugenia Yagüe ha roto la baraja. Ha reventado el silencio mafioso que protegía a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. Y lo ha hecho con una elegancia letal, de esas que duelen más que un grito. Lo que se vivió en ese plató fue historia de la televisión, pero de la de verdad, de la que no está guionizada. María Eugenia llevaba toda la mañana conteniéndose. Se le notaba en la cara. Esa mirada de una periodista veterana que está escuchando tonterías y tiene que respirar hondo para no saltar. ¿Sabes esa sensación cuando estás en una cena familiar y tu cuñado empieza a soltar mentiras y tú aprietas los puños debajo de la mesa? Pues así estaba ella. Pero bastó que saliera el tema prohibido. Bastó que alguien mencionara a la pareja feliz, a los intocables de Valdelagua, para que el gesto de Yagüe cambiara por completo. Hubo un silencio breve, tenso, eléctrico. Ese silencio que precede a la tormenta. El aire en el plató se volvió denso, pesado, irrespirable. Los colaboradores se miraban de reojo, los técnicos aguantaban la respiración. Sabían que la bomba estaba a punto de estallar. Y María Eugenia, mirando a cámara, luego al presentador y finalmente a la nada, como buscando la fuerza para decir lo que nadie se atreve, apretó el detonador. No gritó. No le hizo falta. No se puso histérica como hacen otras para ganar minutos de gloria. No. Ella soltó las verdades con un tono cortante, afilado, frío como el acero. Soltó lo que tú, lo que yo, y lo que media España lleva pensando demasiado tiempo, que el cuento de Rocío y Fidel huele a podrido. Arremetió con todo. Dijo lo que está prohibido decir en ciertos despachos, que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se mueven rodeados de una narrativa blindada. Que viven dentro de un búnker mediático donde todo está protegido, cuidado y medido al milímetro. Que nos están vendiendo una película de ficción y nos obligan a creer que es un documental. Fue brutal. El plató se quedó helado. Helado de miedo. Porque en ese mundo, amiga, nadie se atreve a toserle a Fidel. Nadie se atreve a cuestionar a la heredera universal por miedo a las demandas o por miedo a perder la silla. Pero María Eugenia Yagüe ya ha visto demasiados cadáveres televisivos como para tener miedo a estas alturas. Sus palabras sonaron a sentencia. Ya va siendo hora de dejar de andar con algodones. Bravo. Bravo, María Eugenia. Porque llevamos años tratándoles como si fueran de porcelana, como si fueran víctimas sagradas a las que no se les puede ni mirar mal. Y resulta que son dos personas que han comercializado con su vida, con sus hijos y con su familia, pero que luego exigen un respeto reverencial que no se han ganado. María Eugenia no solo cuestionó sus decisiones. Fue mucho más allá. Cuestionó la oscuridad. Cuestionó esa gestión mediática turbia que deja fuera más sombras que luces. Porque, seamos sinceras, ¿cuántas cosas no sabemos de esa pareja? ¿Cuántas preguntas se quedan sin hacer en las entrevistas pactadas? ¿Por qué Fidel siempre está en la sombra, manejando los hilos, pero nunca da la cara para responder a lo difícil? Yagüe puso el dedo en la llaga. Cada frase suya sonaba a ajuste de cuentas. Pero no un ajuste personal, sino profesional. Era el hartazgo de una periodista de raza que ve cómo su profesión se convierte en un panfleto publicitario al servicio de unos pocos. Se le notaba el cansancio acumulado. El cansancio de tener que asentir con la cabeza cuando dicen mentiras. El cansancio de ver cómo se glorifica a una madre que no ve a sus hijos y se demoniza a todo el que la contradice. Y lo más incómodo para el resto de la mesa, y lo más delicioso para nosotras, fue que no había teatralidad. No estaba haciendo show. Estaba haciendo periodismo. Estaba analizando. Y su análisis destrozaba el relato oficial. Llevaba tiempo observando, apuntando en su libreta mental, esperando el momento exacto. Y ayer, alguien le dio pie. Alguien cometió el error de abrir la puerta y María Eugenia entró con un lanzallamas. Mirad, lo que pasó en esa mesa fue el reflejo de la cobardía generalizada. Unos tragaban saliva, otros miraban al suelo, otros sonreían nerviosos, como colegiales cuando la profesora regaña al matón de la clase. Porque en el fondo, todos los que estaban allí saben que María Eugenia tiene razón. Saben que el relato de Rocío hace aguas. Saben que Fidel no es un ser de luz. Pero callan. Callan por la nómina. Callan por miedo. Pero Yagüe no cayó. Y las redes sociales ardieron. Twitter se vino abajo. Los grupos de Facebook echaban humo.
Porque Rocío y Fidel, aún sin estar presentes, sintieron el temblor. Sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Sintieron, por primera vez en mucho tiempo, que el blindaje se ha roto. Que ya no son intocables. Que la gente ha perdido el miedo a decir, el rey está desnudo. La respiración en el plató se volvió visible. Se mascaba la tragedia. Porque lo que estaba ocurriendo no era la típica pullita de sálvame. No era un tú dijiste, yo dije. Era una enmienda a la totalidad. Era decirle a la cara a la cúpula, nos estáis engañando y ya no nos lo creemos. María Eugenia Yagüe no estaba opinando sobre un vestido o sobre una fiesta. Estaba abriendo el cajón de mierda. Ese cajón que lleva cerrado con 7 llaves desde que empezó la docuserie. Y lo hacía con esa mezcla suya de aristócrata del periodismo y francotiradora. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia con la cámara, mirándonos a los ojos, asegurándose de que el mensaje llegara alto y claro a cada salón de España. Sus ojos brillaban. Brillaban con la firmeza de la verdad. Y con un gesto casi imperceptible, se lanzó al vacío. Empezó a desarrollar un alegato que debería estudiarse en las facultades. Explicó, sin prisas pero sin pausas, cómo funciona la maquinaria de Rocío y Fidel. Habló de ese escudo impenetrable. De ese muro que han levantado alrededor de Valdelagua. Un muro donde, si intentas asomarte, te demandan, te insultan o te cancelan. Habló de entrevistas medidas al milímetro, donde las preguntas están pactadas de antemano, donde no hay repreguntas, donde todo es un masaje. Habló de silencios estratégicos, de aparecer solo cuando hay cheque, de desaparecer cuando hay problemas. Lo expuso con una claridad que asusta. Descolocó a todos. Señaló la gran contradicción, la gran hipocresía que nos revienta la sangre a todas, en este universo del corazón, donde todo el mundo está expuesto, donde la pantoja se le mira hasta el alma, donde los flores se les ha destripado vivos, resulta llamativo, por no decir sospechoso, que haya 2 personajes blindados. 2 personajes a los que se les protege como si fueran secretos de Estado. ¿Por qué? ¿Qué tienen Rocío y Fidel? ¿Qué saben? ¿A quién tienen agarrado? Esa es la pregunta que flotaba en el aire mientras Yagüe hablaba. Y entonces, soltó la frase. La frase que congeló el infierno. La frase que resume todo este despropósito. No se puede pedir transparencia solo cuando conviene. No se puede exigir comprensión únicamente cuando la historia está escrita para quedar bien. ¡Boom! Ahí lo tenéis. La doble vara de medir destrozada en 15 palabras. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. No era incomodidad, era shock. Porque esas palabras no eran un insulto. Eran un espejo. Un espejo donde Rocío y Fidel se miran y se ven deformados. Yagüe les estaba diciendo, queréis que os comprendamos, queréis que lloremos con vosotros, pero solo nos dejáis ver lo que vosotros queréis, lo que habéis escrito en vuestro guión. Y eso no es la vida real. Nos recordó a todos que la opinión pública no se puede construir sobre la censura. Que incluso las víctimas, o los que dicen serlo, tienen que responder a las dudas. Que el dolor no te da un cheque en blanco para mentir o para ocultar la mitad de la historia. María Eugenia lo dijo sin titubeos, sin levantar la voz. Con la autoridad de quien sabe de qué habla. Y el presentador, ¡ay, el presentador! El pobre no sabía dónde meterse. Movía los papeles sin leer nada, sudaba frío. Intentó intervenir, intentó cortar, intentó suavizar, pero era imposible parar a un tren de mercancías como Yagüe cuando coge velocidad. Lejos de callarse, María Eugenia se vino arriba. Entró en la parte más profunda, más oscura. Empezó a sacar la hemeroteca. Empezó a recordar momentos concretos. Episodios donde nos han vendido una moto averiada. Escenas donde la crítica fue tachada de odio automáticamente. Si no te crees a Rocío, eres machista. Si preguntas por Fidel, eres un ser impío. Yagüe desmontó ese chantaje emocional en directo. Lo hizo con datos. Con fechas. Con nombres. Demostrando que esto no es un calentón, que esto es algo que lleva analizando años. Y mientras ella hablaba, las cámaras enfocaban lo que nunca se ve, las miradas de pánico de los compañeros. Las uñas clavándose en la mesa. Los móviles echando humo con mensajes de los directores. Cortadla. Que se calle. Pero no la cortaron. No pudieron. Porque la verdad, cuando sale así, con esa fuerza, es imparable. Uno de los tertulianos jóvenes, de esos que se creen que el periodismo nació ayer con Twitter, intentó interrumpirla. Quizás quería hacer méritos ante la cúpula, quizás quería salvar el pellejo. Pero María Eugenia le levantó la mano con una elegancia suprema, como quien espanta a una mosca, y le dejó claro que no había terminado. Y el chico se hundió en la silla. Se hizo pequeño ante la gigante. Y ahí, amigas, es donde nos dimos cuenta de que algo ha cambiado. De que el miedo ha cambiado de bando. Antes, el miedo lo tenían los que criticaban a Rocío. Ahora,
El miedo lo tienen los que la defienden, porque se están quedando sin argumentos. María Eugenia Yagüe ha abierto la veda. Ha dicho lo que nadie quería oír en los despachos de la cadena. Ha señalado al elefante en la habitación, Fidel Albiac. Ese hombre que nunca habla pero que siempre está. Ese hombre que demanda, que gestiona, que controla. Yagüe ha puesto el foco sobre él y sobre la protección que recibe. Yagüe habló de un relato blindado. Quedaos con esa expresión, porque es la clave de todo. ¿Qué significa eso? Significa que Rocío Carrasco y Fidel Albiac han construido una fortaleza a su alrededor donde solo entra la luz que ellos quieren, cuando ellos quieren y previo pago de su importe. Es la gran farsa. La gran estafa emocional. Llevamos tiempo viendo cómo Rocío se sienta en los platós, siempre amigos, siempre con la alfombra roja puesta, y nos cuenta su drama. Y ojo, nadie niega que haya sufrido, que quede claro. Pero lo que María Eugenia Yagüe puso ayer sobre la mesa, y que nosotras aplaudimos hasta con las orejas, es que el sufrimiento no te da derecho a la impunidad. No puedes pedir que te entendamos, que te apoyemos y que lloremos contigo, si al mismo tiempo nos prohíbes hacer las preguntas difíciles. Es la ley del embudo, amigas. Lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Fijaos en la hipocresía que Yagüe denunció con tanta elegancia. Rocío y Fidel exigen una comprensión absoluta. Exigen que nos creamos su versión al 100%, sin fisuras. Si dudas un milímetro, eres el enemigo. Si preguntas por qué no coge el teléfono a sus hijos, eres cómplice del maltrato. Si preguntas de qué trabaja Fidel, eres un acosador. Han creado un sistema perverso donde la crítica está prohibida. Y eso, perdonadme que os lo diga, no es transparencia. Eso es propaganda. Eso es lo que hacen los dictadores, no las personas que buscan la verdad. Y aquí es donde entra la figura de Fidel Albiac. Ese hombre. Esa sombra alargada. María Eugenia, con una valentía que ya no se ve en la tele, se atrevió a señalarle. Porque seamos claras, en este relato blindado, Fidel es el arquitecto. Es el que levanta los muros. Siempre nos lo venden como el ser de luz, el salvador, el hombre perfecto que rescató a Rocío. Pero Yagüe, y mucha gente en su casa, ve otra cosa. Ve una gestión mediática oscura. Ve un control férreo. Ve a un señor que nunca da la cara, que nunca se sienta a responder a pecho descubierto, pero que está detrás de cada demanda, de cada veto y de cada estrategia. ¿Por qué tanto blindaje con Fidel? Si tan maravillosa es su vida, si tan pura es su relación, ¿por qué ese miedo atroz a que se le pregunte? María Eugenia lo dejó caer, no se puede pedir transparencia solo cuando conviene. Y a Fidel, por lo visto, nunca le conviene la transparencia. Le conviene el silencio y la demanda. Es indignante ver cómo han despellejado a toda la familia. A los Moedano, a los Flores, a Ortega Cano. A todos los han puesto a los pies de los caballos. Han sacado sus trapos sucios, sus miserias, sus errores. Ahí no había blindaje, ¿verdad? Ahí valía todo. Ahí Rocío se reía y disfrutaba viendo cómo caían uno a uno. Pero ay, amiga. No se te ocurra tocar a la pareja sagrada. No se te ocurra preguntar por la herencia. No se te ocurra preguntar por los negocios. Porque entonces sale la fiera. Entonces te dicen que estás atacando a una víctima. Yagüe desmontó esa trampa ayer. Nos dijo a la cara que ya basta de usar el victimismo como escudo para no dar explicaciones. Porque una cosa es ser víctima, y otra muy distinta es ser intocable. Y Rocío y Fidel han jugado a ser intocables durante demasiado tiempo. El relato blindado del que habla Yagüe es un insulto a nuestra inteligencia. Nos quieren hacer creer que en esa casa todo es perfecto, que ellos nunca se equivocan, que nunca han hecho nada mal en 20 años. Por favor. Que somos mujeres con mucha vida a la espalda. Sabemos que en todas las casas cuecen habas. Sabemos que las relaciones familiares son complicadas y que la culpa nunca es 100% de uno solo. Pero ellos no admiten ni una sola sombra. Ellos son la luz y el resto del mundo es la oscuridad. Y claro, cuando llega una periodista seria, una mujer que ha visto de todo, y les dice, oiga, que esto no cuela, que aquí faltan piezas del puzzle, el plató tiembla. Tiembla porque se les cae el chiringuito. María Eugenia habló de zonas opacas. Y tanto que hay zonas opacas. Hay agujeros negros. ¿Por qué se aisló Rocío de toda su familia? ¿De toda? ¿Es posible que todos, absolutamente todos, sean malos menos Fidel? ¿Es posible que los hermanos, los tíos, los hijos, los primos, todos estén equivocados y solo ellos dos tengan la razón absoluta? La estadística, amigas, dice que eso es muy raro. Y el sentido común, que es el que usó Yagüe ayer, nos dice que ahí hay gato encerrado. Pero claro, el guión está escrito para que no miremos ahí. El guión dice, miran a Antonio David, mirad qué malo es. Y mientras miramos al ser impío,
Fidel y Rocío siguen en su fortaleza, blindados, protegidos por la cadena, o por lo que queda de ella, y por una corte de palmeros que no se atreven a toserles. Lo que hizo Yagüe fue quitarles la careta. Fue decir, si queréis ser personajes públicos, si queréis cobrar exclusivas millonarias, si queréis hacer documentales en prime time, tenéis que aceptar las reglas del juego. Y la regla número 1 es que la audiencia tiene derecho a dudar. Tiene derecho a preguntar. No podéis venir a cobrarnos la entrada del circo y luego prohibirnos mirar a los payasos. Es esa soberbia lo que nos revienta. Esa actitud de superioridad moral. Nosotros somos los buenos, los cultos, los musicales, y vosotros sois la chusma que ve la tele. Pues mira, Rocío, esa chusma es la que te ha pagado el chalet y los trajes fucsias. Un poquito de respeto y de humildad no vendría mal. Yagüe lo dijo con otras palabras, más finas, más de salón, pero el mensaje era ese, bajad del pedestal. La tensión en el plató era porque todos saben que esto es verdad. Todos saben que el relato de Rocío está lleno de agujeros de guión. Pero hay un pacto de silencio. Un pacto tácito de no tocar ciertos temas para que la gallina de los huevos de oro no se enfade y no demande. Pero ayer ese pacto se rompió. Y se rompió por el eslabón más fuerte, la credibilidad. Cuando una profesional como María Eugenia dice basta de algodones, está diciendo que ya no cuela. Que la pena tiene un límite y la paciencia también. Fidel Albiac debe estar echando humo en Valdelagua. Porque él, que lo controla todo, que mide cada tiempo, cada aparición, no pudo controlar a Yagüe. No pudo callar a una mujer libre. Y eso es lo que más les aterra, perder el control del relato. Porque si la gente empieza a hacerse preguntas, si la gente empieza a ver esas sombras de las que habló la periodista, el castillo de naipes se derrumba. Si empezamos a preguntar por qué Fidel nunca ha facilitado un acercamiento con los niños, si empezamos a preguntar qué pasó realmente con la herencia del jurado, entonces el papel de víctima perpetua se desmorona. Yagüe no atacó por atacar. No fue un comentario venenoso de pasillo. Fue un análisis quirúrgico. La verdad no se construye blindando a unos y exponiendo a otros. Esa frase hay que grabarla a fuego. Porque eso es lo que han hecho, blindarse ellos y exponer a los demás a la lapidación pública. Han tirado a los leones a Rocío Flores. Han tirado a los leones a Gloria Camila. Han tirado a los leones a todo el que pasaba por allí. ¿Y ellos? Ellos en el palco, mirando el espectáculo detrás de un cristal blindado. Pues ayer, María Eugenia Yagüe cogió una piedra y rompió el cristal. Y ahora entra aire fresco. Ahora entra la duda. Ahora entra la realidad. Y la realidad, amigas, es que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Y que cuando alguien necesita tanta protección, tanto veto y tanto silencio para sostener su verdad, es que esa verdad es muy frágil. O muy mentirosa. Lo que vimos en directo fue el principio del fin de la inmunidad. Fue ver cómo el emperador se quedaba desnudo. Y aunque el presentador intentara cambiar de tema, aunque intentaran irse a publicidad, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda ya estaba plantada en millones de hogares. Porque Yagüe dijo lo que tú le dices a tu vecina, lo que comentas con tu hermana. Dijo lo que está en la calle. Y cuando la televisión se aleja tanto de la calle, cuando intenta imponernos una mentira a la fuerza, pasa lo que pasa, que llega alguien con dignidad y lo revienta todo. Rocío y Fidel pueden seguir en su búnker. Pueden seguir mandando burofaxes. Pero ya no pueden controlar lo que pensamos. Yagüe nos ha dado voz. Nos ha validado. Nos ha dicho, no estáis locas, lo que veis es raro y tenéis derecho a decirlo. Y ahora, con el cristal roto y el relato haciendo aguas, ¿qué va a pasar? ¿Por qué España ha dejado de creer en el cuento de hadas fucsia? ¿Qué consecuencias va a tener este estallido para la pareja más protegida de la historia? De eso, del despertar de la audiencia y del fin de la era de la impunidad, vamos a hablar en el último capítulo. Porque esto no ha sido un simple comentario, ha sido un cambio de ciclo. Y os aseguro que a Rocío y a Fidel se les ha acabado la tranquilidad. Pero amigas, llegamos al final de este viaje y aquí es donde hay que decir las cosas como son, sin anestesia. Lo que María Eugenia Yagüe hizo en ese plató no fue solo una crítica, fue el acta de defunción de una era. Fue la confirmación oficial de que el hechizo se ha roto. De que la inmunidad diplomática de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ha caducado. Se acabó. Se acabó el miedo y, sobre todo, se acabó el cuento. Yagüe dijo en voz alta lo que millones de españolas llevaban gritando en silencio, que no nos creemos el papelón. Que España ha dejado de comprar la mercancía averiada que sale de Valdelagua. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se ha caído el castillo de naipes? Pues muy sencillo, amigas. Porque se puede engañar a algunos todo el tiempo, y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todo un país todo el tiempo. Y menos a nosotras, que tenemos el culo pelado de ver la vida pasar y sabemos distinguir un lagrimón verdadero de una puesta en escena. El relato blindado ha fallado por una razón fundamental, carece de humanidad. Carece de alma.
Nos intentaron vender a una madre coraje, pero lo que vemos es a una mujer que lleva años sin mirar a la cara a sus hijos. Y eso, en este país, no se perdona. Podrás tener los mejores abogados, podrás tener a Fidel escribiendo los guiones, podrás tener a la cadena entera haciéndote la ola, pero si no tienes a tus hijos, no tienes nada. Yagüe lo dejó entrever con esa elegancia suya, la verdad no teme a las preguntas. ¿Y a qué le temen ellos? Le temen a que alguien les pregunte, Rocío, ¿por qué no llamas a David? ¿Por qué no descuelgas el teléfono? Esa es la grieta por la que se desangra su credibilidad. Han intentado imponer una dictadura del pensamiento. Durante meses, si no aplaudías a Rocío, eras un monstruo. Nos insultaron. Nos llamaron de todo a las que dudábamos. Intentaron adoctrinarnos a través de la televisión como si fuéramos un rebaño de ovejas. Pero la gente se rebeló. La calle dijo no. Y lo que pasó ayer en el plató es que esa rebelión de la calle por fin ha llegado a la mesa de debate. Los colaboradores ya no pueden seguir ignorando la realidad. Ya no pueden seguir fingiendo que Rocío es Juana de Arco, porque saben que la audiencia se ríe, o llora, de indignación. María Eugenia Yagüe ha sido la voz de la conciencia. Ha sido el Pepito Grillo que les ha dicho, señores, el rey va desnudo. Y Fidel también. Hablemos de Fidel, porque él es la clave de este final de ciclo. Se ha acabado su inmunidad. Durante años ha sido el gran protegido, el intocable. Se le ha pintado como el salvador, el mártir, el hombre perfecto. Pero la gente no es tonta. La gente ve a un señor que no se le conoce oficio ni beneficio más allá de gestionar la vida de su mujer. Ve a un señor que ha aislado a Rocío de todo su entorno. Ve a un señor que demanda a diestro y siniestro. Y esa imagen, la del titiritero en la sombra, ya no se la quitan ni con aguarrás. Yagüe señaló esa oscuridad. Señaló esa gestión mediática férrea. Y al hacerlo, le puso una diana en la espalda. Ahora, cada vez que Fidel intente controlar algo, nosotras lo sabremos. Ya no cuela el pobrecito Fidel. Ahora le vemos las costuras al traje. La reacción del público a las palabras de Yagüe ha sido brutal. Las redes son un clamor. ¿Y sabéis qué es lo que más se repite? La palabra gracias. Gracias por decir la verdad. Gracias por no tener miedo. Gracias por validarnos. Eso demuestra que el hartazgo es generalizado. Estamos hartas de lecciones morales de gente que no tiene moral. Estamos hartas de que nos digan cómo tenemos que pensar. Estamos hartas de que se utilice el feminismo y el dolor de las mujeres maltratadas para lavar la imagen de una famosa y llenar la cuenta corriente de una productora. Porque, al final, todo se reduce a lo mismo de siempre, dinero. Rocío y Fidel han convertido su vida en una empresa. Una empresa que cotiza en bolsa mediática. Han vendido el dolor al peso. Han vendido a la hija, al hijo, al exmarido, a los tíos. Han vendido las memorias del jurado. Lo han vendido todo. ¿Y qué pasa cuando vendes todo? Que te quedas vacío. Te quedas sin nada más que ofrecer. Y cuando la gente se da cuenta de que solo es negocio, la empatía desaparece. Yagüe dijo, la verdad no se construye blindando a unos y exponiendo a otros. Esa frase es la lápida de su relato. Han quedado retratados como unos cobardes que tiran la piedra y esconden la mano. Que lanzan misiles desde su búnker de lujo mientras los demás se tienen que defender en el barro. Pero el barro salpica, amigas. Y ahora les está salpicando a ellos. Fijaos en el cambio de tono de los presentadores. Fijaos en las caras. Ya no hay esa defensa numantina. Ya no hay esa agresividad contra el que critica a Rocío. Ahora hay dudas. Ahora hay silencios incómodos. Ahora dejan hablar a gente como María Eugenia Yagüe. ¿Por qué? Porque saben que el barco se hunde y no quieren hundirse con él. La cadena sabe que la audiencia les ha dado la espalda por culpa de este tema. Saben que han estirado el chicle hasta romperlo. Y ahora, poco a poco, están dejando caer el mito. Están dejando que la realidad entre por la ventana. Y la realidad es muy dura para Rocío y Fidel. La realidad es que se han quedado solos. Solos con su dinero, sí, pero solos. Sin familia. Sin el cariño del público. Sin credibilidad. Encerrados en su glorioso encierro, rodeados de palmeros que solo están ahí mientras dure el cheque, pero despreciados por la gran mayoría de la gente de a pie. Es un final triste, pero es el final que ellos mismos se han buscado. Han sembrado vientos de odio, de demandas y de soberbia, y ahora están recogiendo tempestades de rechazo. Lo que Yagüe hizo ayer fue poner el último clavo en el ataúd de su impunidad. A partir de ahora, cada vez que Rocío salga a hablar, habrá una duda razonable. Cada vez que Fidel intente vetar una pregunta, habrá una periodista que recuerde las palabras de Yagüe. Se ha abierto la veda. Ya no son dioses del Olimpo televisivo. Son dos personajes más del corazón, y de los que caen mal. De los que generan rechazo. Y vosotras, mi querida comunidad,
Tenéis mucho que ver en esto. Porque no os tragasteis la píldora. Porque apagasteis la tele. Porque comentasteis en redes. Porque mantuvisteis el sentido común cuando todo el mundo parecía haberse vuelto loco. Esta victoria de la verdad también es vuestra. El pensamiento único ha muerto. ¡Viva la libertad de opinión! Rocío podrá seguir haciendo documentales, series o musicales. Fidel podrá seguir organizando conciertos. Pero nunca, jamás, recuperarán el respeto que han perdido. Porque el respeto se gana con coherencia, con humildad y con amor. Y en esa historia, amigas, ha sobrado soberbia y ha faltado mucho, muchísimo amor. Amor por los hijos. Amor por la familia. Amor por la verdad. Así que quedémonos con esa imagen de María Eugenia Yagüe en el plató, firme, digna, hablando claro. Esa es la imagen de la resistencia. Esa es la prueba de que, tarde o temprano, las torres más altas caen si sus cimientos son de barro. Y el cimiento de Rocío y Fidel era de barro y mentiras. Ahora os toca a vosotras. Quiero que este vídeo sea un foro de libertad, ese foro que nos niegan en la tele. Quiero leer vuestra sentencia final. Decidme en los comentarios, ¿creéis que Rocío Carrasco y Fidel Albiac están acabados mediáticamente? ¿Pensáis que María Eugenia Yagüe ha sido valiente o que sufrirá represalias? ¿Qué es lo que menos os creéis de toda la historia de la pareja feliz? No os cortéis ni un pelo. Quiero ver esos comentarios ardiendo de verdad. Quiero que se note que aquí nadie nos calla. Y por favor, si os ha gustado que traigamos estas voces críticas, si os gusta que analicemos lo que nadie se atreve a analizar, necesito vuestro apoyo más que nunca. Es gratis, es rápido y les duele mucho a los que quieren silenciarnos. Reventad ese botón de like. Dadle con fuerza, con rabia, con alegría. Que vean que somos legión. Y si todavía no eres parte de esta familia de rebeldes con causa, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque os prometo que vamos a seguir vigilando. Cada vez que intenten colarnos una mentira, aquí estaremos para desmontarla. Cada vez que levanten un muro, aquí estaremos para derribarlo. Gracias por estar ahí, gracias por tener memoria y gracias por no dejaros manipular. La verdad ha ganado, y el cuento se ha acabado. Hasta el próximo bombazo. Un beso enorme a todas.